Bienvenidos a la unidad 3, 4 tipos de predicación. En esta unidad vamos a observar los 4 tipos de predicación que Dios va a proporcionarnos para poder transmitirlo al pueblo de Dios. No vamos a referirnos a las clases de predicación que observamos que son el textual, biográfico, temático, expositivo. Nos vamos a concentrar en la manera, los modos, los medios por los cuales Dios nos va a transmitir su mensaje. Empezamos con la revelación, que es uno de los primeros 4 tipos de predicación, muy provechoso. La revelación sucede cuando Dios, por su Espíritu, nos muestra algo que no sabemos. Dentro de nuestro diario vivir, la comunión que tenemos con Dios, Él va a enseñarnos algo que quiere que nosotros transmitamos al pueblo de Dios. De manera que, nosotros estamos atentos a recibir esta palabra. Dice en Jeremías capítulo 23, verso 28, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Puede suceder, mis hermanos, que nosotros en nuestro diario vivir recibamos una palabra de parte de Dios, algo que no conocemos, que Él dentro de su soberana voluntad nos muestra, y esta palabra va a traer edificación al pueblo de Dios para empezar en nosotros y luego transmitirlo a los demás. El apóstol Pablo oró por los cristianos en Éfeso para que Dios les diera el espíritu de revelación para comprender la herencia, el poder y el llamado de Dios para ellos. Efesios 1, versos 15 al 19 dice la palabra de Dios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Usted puede continuar ahí la lectura de este pasaje. El apóstol Pablo pide a Dios que los creyentes en Éfeso puedan recibir esta revelación del entendimiento de quién es Dios. Podemos recibir una revelación mientras oramos, o tal vez leemos las Escrituras, o en un sueño o visión. Esto ya es parte de la soberanía de Dios y nosotros debemos estar muy sensibles al Espíritu Santo para poder entender lo que Dios está haciendo con su iglesia, con nosotros, con nuestras vidas. Frecuentemente la revelación se manifiesta en una forma de un mensaje simple o un pequeño pensamiento que Dios le da o vivifica en su espíritu en un momento determinado. Esa revelación puede ser la semilla o núcleo de un mensaje más grande y poderoso que usted podrá desarrollar y predicar. Así que el primer tipo de predicación es por revelación, cuando Dios nos da a conocer algo que no sabemos en el diario vivir que tenemos con Él. Un segundo tipo de predicación es de conocimiento. El conocimiento es predicar acerca de algo que ya sabemos o comprendemos, mientras la revelación es recibir algo de parte de Dios que no sabemos. Dios no tiene que darnos una nueva revelación cada vez que predicamos. Sería un error esperar la revelación para cada semana o cada día que vamos a estar al frente en una predicación. No, muchas veces el Señor ya nos ha enseñado la sabiduría y el conocimiento que la gente necesita oír en nuestro sermón. Cuando la palabra de Dios se ha hecho carne en nuestras vidas, por un diario vivir, podremos entonces impartirla. Esto va a ser con más efectividad. Las lecciones que aprendemos a medida que caminamos con Dios se convierten en un mensaje hecho vida que podemos impartir y demostrar a otros. Sin embargo, si predicamos algo que no hemos experimentado en nuestro diario vivir, entonces solo estamos predicando teoría. Por lo tanto, una forma de transmitir el mensaje de Dios es a través del conocimiento que hemos ido adquiriendo
Un tercer tipo de predicación es de profecía. Puede suceder que una unción profética, es decir, que el Espíritu Santo traiga en el momento de la predicación una palabra que requiere la congregación, los corazones de nuestros oyentes. Esto no quiere decir que necesitamos tener una visión o una gran revelación. Simplemente puede ser que sientas una carga en el corazón y empezarás a predicar un mensaje que viene del corazón de Dios, que en ese momento es oportuno para alguien. Puede ser de que en algún momento nos hayamos preparado, ¿no? Pero que Dios pone en nuestro corazón, ahí viene el Espíritu Santo tocando nuestra vida y llevándonos a hablar algo que no habíamos pensado hasta ese momento. Una palabra que viene de parte de Dios. Esto no significa que tengamos que hablar diciendo, así dice el Señor. No estamos hablando de el tipo de profeta que está en el Antiguo Testamento. Estaban trayendo la palabra de Dios en un momento en el cual no había un intermediario. Ahora sabemos que Jesucristo es nuestro intermediario, el que nos acerca a Dios. Por lo tanto, no tenemos esa misma función. Sin embargo, Dios trae palabra en el momento de predicar para alguien específico, para la congregación. Ser profético simplemente quiere decir que estás expresando el corazón y mente de Cristo al hablar. A través de la predicación profética, el Señor puede ungirnos y guiarnos a predicar acerca de temas que no habíamos preparado con anticipación, como ya lo habíamos dicho. Así que no te limites por querer seguir siempre las notas, el bosquejo de un sermón, cuando el Señor te ha impulsado a hablar acerca de algo más. La cuarta clase de predicación es de doctrina. También quiere decir enseñanza o instrucción. Aunque esta palabra, enseñanza, instrucción, doctrina, sugiere una forma de hablar más metódica u ordenada. Pero eso no quiere decir que tiene que ser algo sin vida o aburrido al momento de exponerse. Al contrario, el mensaje más famoso de toda la historia del mundo, así presentando la doctrina bíblica, es el Sermón del Monte. Fue donde Cristo enseñó doctrina. Claro, en Mateo capítulo 5:2, por ejemplo, dice, y abriendo su boca les enseñaba. Quiere decir que Jesucristo nuestro Señor comenzó a explicar. Este mensaje estaba lejos de ser insípido, es decir, sin sabor, aburrido. No. Pues al final del sermón leemos en Mateo capítulo 7, verso 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque era el maestro de maestros, exponiendo la palabra de Dios. Necesitamos predicar sistemáticamente doctrina sana para poder dar a los miembros de nuestra iglesia fundamentos espirituales sólidos. Hablarles dentro de las materias de teología sistemática, las fundamentales que nos van a ir enseñando la doctrina que nos habla la Biblia. Por ejemplo, el pecado, la salvación, el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, la santificación, glorificación, etc. Son temas que doctrina bíblica se estudian y la podemos exponer de manera sistemática. En Hechos capítulo 2, verso 42, dice la palabra de Dios que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto no quiere decir que esta doctrina era de los apóstoles, no, ellos estaban explicando la doctrina de Jesucristo, los evangelios, su muerte, crucifixión, resurrección. En Hechos capítulo 5, verso 28, el Sanedrín judío les dijo a los apóstoles, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Usted se da cuenta que la predicación de los apóstoles era la doctrina de Cristo, la salvación que ha llegado por su muerte, su crucifixión, su sepultura, resurrección, su ascensión, el Espíritu Santo vino. Bueno, el apóstol Pablo podemos verlo ahí, un gran teólogo dentro del Nuevo Testamento, transmitiendo doctrina en sus epístolas.